Blindados chilenos versus blindados peruanos, ¿cuáles son los mejores? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de los mejores blindados de las Fuerzas Armadas chilenas versus los mejores blindados de las Fuerzas Armadas del Perú y ver cuál de todos los países vecinos tiene el mejor parque blindado. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Blindados chilenos. Transportes acorazados de tropas M113 A1 y A2. El M113 es un vehículo de transporte de personal que estaba presente en el inventario del Ejército de Chile por 50 años. Los primeros 60 vehículos blindados llegaron al país a fines de la década de 1960 y en 1996 se compra una segunda partida de 128 blindados M113 A2 de segunda mano a Italia, seguida posteriormente por un lote de 14 M113 A2 Plus con pala Dozer, barreminas y lanzafajinas de tubos de polímero con grúa de recuperación para los ingenieros. En 2003, el Ejército de Chile recibe 158 M103 A2 adquiridos de segunda mano a Estados Unidos. En total, el Ejército de Chile adquirió 360 vehículos blindados M113 en sus distintas variantes, todos ellos modificados y modernizados por FAMAE. 7. Transportes acorazados de tropas MOWAP Piranha. El Piranha 6x6 es un desarrollo de la empresa suiza MOWAP, fabricado en Chile bajo licencia por las firmas Cardoin y Fábricas y Maestranza del Ejército, FAMAE. El Ejército de Chile recibió originalmente la versión Vehículo Blindado de Combate para Transporte de Tropas, VTP, armados con una ametralladora Browning M2 de 12,7 mm y un lanzagranadas MK-19 de 40 mm, vehículo portamortero de 120 mm, vehículo antiaéreo con sistema Ranta TCM-20 y torre TCM artillado con dos cañones de 20 mm y vehículo con radar de defensa antiaérea ELTA ELM-2106. Posteriormente, algunos carros Piranha 6x6 fueron modificados y transformados por FAMAE en ambulancias, puestos de mando con techo levantado, antiblindaje con torre Kuka armado con un cañón Oerlikon KVA de 25 mm y barreminas con arado Pearson. En total se fabricaron alrededor de 200 blindados 6x6 y 22 blindados Piranha 8x8 para el Ejército de Chile. 6. Vehículos blindados de combate de infantería AIFV y YPR 765. El Ejército de Chile incorporó vehículos de combate de infantería AIFV-B y blindados YPR 765 como parte del proceso de equipamiento y consolidación de capacidades de las unidades de infantería mecanizada creadas a comienzos del nuevo siglo. El AIFV y el YPR 765 es un desarrollo de FMC Corporation. Se basa en el exitoso M113 e incorpora una serie de mejoras respecto a este modelo, entre las que destacan el incremento de la capacidad de fuego, la movilidad y la protección blindada. El vehículo es tripulado por un conductor, un artillero y un comandante, y puede transportar en su cabina a 7 soldados con equipo completo. Desplazan 13,6 toneladas, alcanzan una velocidad máxima de 70 km por hora en carretera y poseen un alcance de 490 km. Disponen de troneras en los laterales del vehículo que permiten a los tripulantes abrir fuego desde el interior de la cabina. Fue seleccionado en la década de 1970 por Bélgica y Países Bajos para renovar el parque blindado de sus ejércitos. El modelo fue construido bajo licencia en cada país. En Bélgica recibió la denominación AIFV-B, mientras que en Países Bajos se le denominó como YPR 765. Chile adquirió en el 2006 139 blindados AIFV-B procedentes de Bélgica. Los modelos recibidos por Chile corresponden a la versión de transporte de personal con ametralladora de 12,7 mm, con torre y cañón KVA de 25 mm, versión comando, versión telecomunicaciones y versión con pala Dozer para unidades de ingeniería.
algunos vehículos de transporte de personal integran el misil Spike LR de 4 km de alcance. Posteriormente se compró 30 blindados YPR 765 de segunda mano procedentes de Países Bajos. 5. Blindados 8x8 NZ LAP 3. En septiembre del 2022, la Armada de Chile empezó a recibir 22 nuevos blindados 8x8 NZ LAP que fueron adquiridos a Nueva Zelanda para equipar a su infantería de marina. Estos vehículos reemplazarán a los 27 blindados de exploración FV-101 Escorpión que se le han dado de baja en el 2023. Los LAP 3 tuvieron un costo de $19,8 millones. Los NZ LAP fueron adquiridos en el 2003 por Nueva Zelanda, operaron con este país hasta el 2012, siendo desde esa fecha almacenados hasta su venta a la Armada de Chile en 2022. Es decir, estos blindados solo han operado por 9 años desde su compra. Características de los NZ LAP: largo de 6,98 metros, ancho de 2,83 metros, altura de 2,87 metros y peso de combate de entre 19 y 21 toneladas. Tiene una tripulación de 3, conductor, comandante y artillero, y transporta a 7 soldados con equipo completo. Como armamento principal lleva un cañón M242 Bushmaster de 25 mm. Como arma secundaria lleva 2 ametralladoras MAG 58 de 7,62 mm. Su blindaje lo protege contra munición de 7,62 mm, pero también se le puede adaptar kits de blindaje de cerámica adicional para soportar el impacto de ametralladoras del calibre 14,5 mm. También posee protección NBQ. Propulsados por un motor de 350 HP de potencia, le permite alcanzar una velocidad máxima de 100 km por hora en carretera. 4. Vehículo de combate de infantería Marder 1A3. El Ejército de Chile selló en 2008 la compra de una primera partida de 146 Marder 1A3 de segunda mano que pertenecieron al Ejército de Alemania. Posteriormente se efectuaron nuevas compras y el número total alcanzó una cifra estimada de 270 unidades. El Marder es un carro diseñado en Alemania como un vehículo de combate de infantería, rápido, ágil, con buena protección blindada y capaz de entregar cobertura y seguridad a los tanques Leopard 1 frente a unidades enemigas. Los vehículos que recibió Chile pertenecen a la variante 1A3, una versión del vehículo que se implementó entre 1989 y 1998. Las unidades incorporaron blindaje adicional de 1.600 kilos, consistente en placas de acero que se instalaron en la parte frontal, lateral y el techo del casco, para incrementar su protección frente a penetración de munición del cañón automático 2A42 de 30 mm del vehículo de combate de infantería ruso BMP-2. Los Marder 1A3 chilenos cuentan con una torreta equipada con un cañón de 20 mm y una ametralladora coaxial Rheinmetall MG3 de 7,62 por 51 mm. El Marder cuenta con una tripulación de 3 y puede llevar a 6 soldados de infantería con equipo completo. 3. Tanques principales de batalla Leopard 1V. Los Leopard 1V comenzaron a llegar a Chile en enero de 1999 y el proceso de entrega concluyó en el año 2000. La entrada en servicio de los tanques Leopard 1V constituyó un salto tecnológico de gran importancia para el ejército chileno, puesto que significó un incremento sustantivo de la capacidad disuasiva terrestre. Los Leopard 1 que recibió Chile fueron ordenados por Países Bajos entre 1968 y 1970 y entregados por el fabricante alemán Krauss-Maffei entre 1969 y 1972. Hoy estos tanques tienen ya 50 años desde su entrada en servicio, pero aún así, los Leopard 1V siguen estando a la vanguardia en América del Sur, pudiendo hacer frente sin problemas a tanques vecinos como los T-55 peruanos, los SK-105 Cuirassier bolivianos o los TAM argentinos. El Leopard 1V está armado con un cañón de ánima rayada de 105 mm y lleva como arma secundaria 2 ametralladoras MAG de 7,62 mm, una coaxial al cañón y otra sobre una torreta para defensa antiaérea. Chile adquirió un total de 200 tanques Leopard 1V por un monto de $63 millones.
2. Obuses autopropulsados M109A5. El M109 destaca por su movilidad, protección, alcance y cadencia de tiro, que permite apoyar con fuego la maniobra de las unidades de armas combinadas. Tiene 9,1 metros de longitud, 3,18 metros de altura y 3,18 metros de ancho. Pesan 25.500 kilogramos con munición. Su cañón posee un alcance máximo de 18 kilómetros con munición de alto explosivo HE y de 32 kilómetros con munición Baseblade. El Ejército de Chile tiene en su inventario 48 obuses M109. Este material de artillería fue seleccionado para equipar a los grupos de artillería de las nuevas brigadas acorazadas que la institución creó como parte del proceso de reorganización, reestructuración y modernización de los componentes de la Fuerza Terrestre. Chile compró una partida de 24 obuses de segunda mano M109A3 a Suiza a fines del año 2004 y el país adquirió posteriormente 24 unidades usadas del modelo M109A5 en Estados Unidos. 1. Tanques principales de batalla Leopard 2A4 CHL. Chile compró en el 2006 140 tanques Leopard 2A4 a Alemania por un monto de 125 millones de dólares, invirtiendo 112 millones de dólares adicionales para el overhaul de los tanques antes de su entrega a Chile. Posteriormente se hizo otra compra, por lo que actualmente se estima que el ejército chileno tiene alrededor de 186 tanques Leopard 2A4 CHL en servicio. La entrada en servicio de Leopard 2A4 CHL significó un incremento significativo de las capacidades disuasivas y una mejora cualitativa de la capacidad acorazada del ejército de Chile, gracias a la introducción de nuevas tecnologías como un sofisticado control de fuego digital con telémetro láser que le permite destruir con éxito blancos en movimiento. El cañón de 120 mm tiene un alcance superior a los 4 km, capacidad de combate nocturno y disponer de blindaje multicapa espaciado que le otorga mayor protección. Tiene una tripulación de 4, conductor, comandante, artillero y municionero. Su armamento principal es un cañón L44 de 120 mm y como armamento secundario lleva 2 ametralladoras MG3 de 7,62 mm. Propulsado por un motor de 1500 HP, le permite mover sus 55 toneladas de peso a una velocidad máxima de 72 km por hora en carretera y 51 km por hora en terreno irregular. Su autonomía es de 550 km. Blindados peruanos. RAM MK3. El IAI RAM MK3 es un vehículo de alta confiabilidad con capacidad para transportar hasta 8 soldados completamente equipados más 2 tripulantes, con protección balística configurable a los requisitos del cliente, relación potencia-peso 29:1, alta maniobrabilidad y diseño robusto, peso descargado de 5,8 toneladas, carga útil de 1,2 toneladas, peso de combate de 7 toneladas, velocidad máxima de 115 km por hora, motor diésel de 204 HP de potencia, capacidad para sortear declives laterales de 42 grados, pendientes de 60 grados, obstáculos verticales de 0,80 metros y capacidad de vadeo de hasta 1 metro. El RAM MK3 puede ser configurado con 2 o 3 estaciones de armas en el techo del vehículo. Como armamento lleva ametralladoras calibre 50, misiles antitanque y lanzagranadas automáticos de 40 mm. La Infantería de Marina del Perú opera 7 de estos vehículos. 9. Vehículo blindado de transporte UR-416. El Ejército del Perú adquiere a inicios de la década de 1970 un lote de 225 vehículos blindados de transporte de personal UR-416M. En la actualidad se estima que alrededor de la mitad está en condiciones operativas, testimonio de la dureza de su estructura. A lo largo de los años, los vehículos UR-416 han acumulado gran reputación por su utilidad, confiabilidad y durabilidad,
por lo que no es sorpresa que hayan sido vendidos a una gran cantidad de países, entre ellos Perú. El vehículo 4x4 de origen alemán tiene un peso de combate de 7,6 toneladas. Su tripulación es de 2 y transporta a 8 soldados con equipo completo, que ingresan al vehículo por medio de 2 puertas laterales o rampa trasera. Su duro blindaje soporta el impacto directo de munición calibre 7,62 milímetros y las esquirlas de artillería. Propulsado por un motor de 120 HP de potencia, le permite alcanzar una velocidad máxima de 120 km por hora con un alcance de 600 km. Como armamento lleva sobre el techo una ametralladora de 7,62 milímetros. 8. Blindado anfibio BMR 600. El BMR, acrónimo de Blindado Medio sobre Ruedas, es un vehículo blindado ligero de 6 ruedas fabricado en España. De estos vehículos, la Marina de Guerra del Perú adquiere en 1986 un lote de 24 unidades, de los cuales a la fecha 16 aún están operativos y están siendo modernizados con una torreta guardián de acción remota, que opera con una cámara térmica y una ametralladora de 12,7 milímetros o bien un lanzagranadas automático de 40 milímetros. El BMR 600 es un transporte blindado anfibio de personal con tracción 6x6 que está tripulado por 2 personas y tiene capacidad de llevar a 11 infantes de marina. Está propulsado por un motor diésel de 310 HP, en lo que le permite mover sus 15,5 toneladas de peso a una velocidad máxima en carretera de 103 km por hora. Y en el agua es propulsado por 2 waterjets alcanzando una velocidad máxima de 10 km por hora. 7. Obús autopropulsado M109A1B. Actualmente, el ejército peruano cuenta con 12 obuses autopropulsados M109A1B en servicio, mismos que fueron adquiridos en la década de los 70. En mayo de 2021, el ejército peruano dio a conocer sus intenciones de modernizar este sistema de artillería. El M109A1B es un obús autopropulsado que tiene como arma principal un obús de 39 calibre de largo y diámetro de 155 milímetros. Este cañón con munición convencional tiene un alcance máximo de 21 kilómetros y 30 kilómetros con munición especial. Su cadencia de tiro máxima es de 4 disparos por minuto y de fuego sostenido de 1 disparo por minuto. Como arma secundaria lleva una ametralladora Browning M2 calibre .50 o 12,7 milímetros. El blindado tiene un peso de combate de 27,5 toneladas, propulsado por un motor de 450 caballos de fuerza, alcanza una velocidad máxima de 56 km por hora y tiene un alcance de 350 km. Su blindaje de 200 milímetros de espesor lo protege contra las ráfagas de armas pequeñas y metralla de artillería. 6. Blindado de transporte M113A1. El vehículo blindado Aurugas M113A1 se utiliza para transporte de tropas, materiales diversos, armamento y en algunos casos artillería remolcada. La gran flexibilidad de la plataforma le ha valido ser utilizado además como ambulancia, vadeo de ríos para asegurar cabezas de playa, vehículo de patrulla, vigilancia, búsqueda y rescate en combate, entre otros. En la actualidad se le considera un blindado de protección demasiado ligera para ofrecer niveles aceptables de supervivencia a la tropa embarcada. El ejército del Perú adquiere en 1975 alrededor de 300 blindados M113A1, algunos de los cuales son de la versión M106 portamortero. El M106 es una modificación orientada a misiones de soporte de fuego vía tiro indirecto, utilizando para ello una pieza de mortero de 120 milímetros en la sección trasera del compartimento de carga del vehículo, especialmente acondicionada para semejante fin, de tal manera que los paneles del techo se abren para facilitar el accionar del arma y sus servidores. El mortero está típicamente orientado hacia atrás, aunque la pieza está montada en una gran placa giratoria. Se estima que el ejército del Perú alinea entre 20 y 24 unidades de esta variante. Los M113 tienen un peso de combate de 11,8 toneladas
que propulsado por un motor de 210 HP de potencia alcanza una velocidad máxima de 67 km por hora con un alcance de 460 km. Su blindaje le brinda protección frente a la munición de calibre 7,62 mm. Su tripulación es de 4 y transporta a 6 soldados de infantería. Está armado con una ametralladora pesada de 12,7 mm. 5. Vehículo de combate de infantería Fiat 6616. El transporte de personal tipo 6614 es el resultado de la cooperación en la década de 1960 entre Fiat S.p.A. y Otto Melara. Este vehículo blindado tiene capacidad anfibia, siendo propulsado en el agua por el movimiento de sus ruedas. El tipo 6614 empieza su introducción al servicio activo en Italia en la década de 1970, años en los que es adquirido por el Ejército del Perú, uno de los pocos clientes de exportación de este producto, adquiriendo un lote de alrededor de 70 unidades. Existe una variante denominada como 6616, que a diferencia de la 6614, la 6616 incorpora una torreta armada con cañón Rheinmetall RK20 de 20 mm. En el caso peruano también monta dos lanzadores de misiles antitanque 9K11 Maniutka. Este vehículo tiene un blindaje muy pobre de solo 8 mm. Es propulsado por un motor de 158 HP que le permite alcanzar una velocidad máxima de 60 km por hora con un alcance de 700 km. 4. Blindados MRAP A200. Los A200 están basados en el Toyota Land Cruiser 200 y tienen una longitud de 5,1 metros y ancho de 2,05 metros, lo que les permite operar en calles y puentes estrechos. Pueden transportar, además del conductor, a 7 efectivos. Tienen 2 puertas laterales y una posterior, además de 7 ventanillas con sus correspondientes troneras de disparo, 3 a cada lado y una posterior. Están propulsados por un motor de 265 caballos de fuerza, por lo que alcanzan una velocidad máxima de 120 km por hora en carretera. El alcance es de poco más de 700 km. Son muy versátiles y de buenas capacidades operacionales en pista, carretera y campo traviesa por su estabilidad, velocidad, dirección y rendimiento, y tienen capacidad de bateo y de sorteo de pendientes laterales y horizontales y de obstáculos. Disponen de blindaje VPAM10 frente a impactos de balas de núcleo duro calibre 7,62 x 54R, de granadas de mano de M51. Pueden resistir la detonación de minas de M31 o explosivos improvisados. El A200 puede montar una ametralladora de 12,7 mm o un lanzagranadas automático de 40 mm. El Ejército del Perú recibió 10 de estos vehículos en 2021. 3. Blindados anfibios LAP-2. En julio del 2014, la Marina de Guerra del Perú compra un total de 32 blindados anfibios LAP-2 a la empresa Corporación Comercial Canadiense por un monto de $67 millones. Los LAP-2 8x8 Caimán son de la versión APC y tienen una longitud de 6,5 metros, ancho de 2,62 metros y una altura de 2,69 metros. El peso en combate es de 13,3 toneladas. Están diseñados para transportar 10 efectivos, 2 de tripulación y 8 infantes de marina. La propulsión está a cargo de un motor diésel Cummins de 300 HP, siendo su velocidad máxima de 100 km por hora en carretera y 10 km por hora en operaciones anfibias. El alcance es de 640 km. El armamento de 24 de los LAP-2 8x8 comprende una ametralladora M2HB de 12,7 mm con 100 proyectiles para uso inmediato, mientras que los 8 restantes disponen de un lanzagranadas automático MK19 de 40 mm con 32 granadas. Además, disponen a efectos de protección y ocultamiento de 8 lanzagranadas de humo de 66 mm. 2. Cazatanques AMX-13.
Hacia finales de la década de 1950, el Ejército del Perú recibió un total de 110 cazatanques ligeros AMX-13 equipados con una torreta FL-10 y cañón de 75 milímetros. En 1965 se recibe un lote de 70 unidades pero equipadas con una torreta FL-12, la cual incorporaba un más potente cañón de 105 milímetros. La escasa potencia del cañón de 75 milímetros motiva un programa de actualización en la década de 1980 a través de la cual se integra torreta FL-12 en 30 de los blindados adquiridos originalmente y el resto se pasan a retiro gradualmente. El Ejército del Perú se acomodó en el rol de apoyo de fuego y cazatanques. Habida cuenta que en la región la presencia de tanques pesados es de data reciente. En cuanto a proyectos de modernización, la empresa peruana Diseños Casanave desarrolló un prototipo denominado como AMX-13 Escorpión 1, que integró dos rieles laterales para el montaje de dos misiles antitanque Malyutka 2M y misiles Barrier R2 con alcance efectivo de 5,5 kilómetros y penetración de 800 milímetros de acero RHA a cada lado de la torreta. La variante AMX-13 Escorpión 2 preserva el cañón de 105 milímetros del AMX-13, pero integra munición perforante APFSDS de la empresa austriaca Hirtenberg con alcance efectivo de 2000 metros y cuenta además con dos afutes para ametralladoras del calibre 12,7 o 7,62 milímetros. Por su parte, el Centro de Mantenimiento de Blindados, CEMABLIN, del Ejército del Perú ha presentado en diversas paradas militares una serie de modificaciones para el AMX-13, con el objetivo de convertirlo en un vector antitanque efectivo y para lo cual se elimina el cañón principal y se integra entre uno o tres misiles antitanque Barrier R2 o Cornet E. Se estima que más de 20 blindados AMX-13 han sido modificados a esta variante. 1. Tanque principal de batalla, T-55. El Ejército del Perú adquiere en 1972 un lote de aproximadamente 250 tanques T-55 a la Unión Soviética, y con esta compra se produce un salto generacional que ubica al Instituto Armado a la vanguardia en cuanto a tanques se refiere en la región. Para la época, el T-55 tenía mayor blindaje y mayor potencia de fuego, mayor movilidad, mayor precisión y además era sencillo de operar y mantener que los tanques utilizados hasta ese entonces en Sudamérica. El T-55 está armado con un cañón de 100 milímetros y con 43 municiones almacenadas dentro del tanque y un alcance efectivo de 1500 metros. Como armamento secundario lleva una ametralladora de SHK de 12,7 milímetros y dos ametralladoras de 7,62 milímetros. El tanque es propulsado por un motor de 580 HP de potencia que le permite mover sus 36 toneladas de peso a una velocidad máxima de 50 km por hora y una autonomía de 500 km y 650 km con tanques externos de combustible. La empresa local Casanave ha intentado modernizar este tanque en varias ocasiones. En 2005 presentó dos prototipos denominados como T-55M1 León 1 y T-55M2 León 2 bajo el proyecto DIEDE. Y en 2010 presentó el T-55M8A2 Typhoon, armado con un cañón de 125 milímetros, pero hasta la fecha ninguno de estos proyectos ha prosperado.